Bienvenidos de nuevo. Entonces, el día de hoy vamos a exponer lo que es la solución por el método simplex. Veremos lo que es su algoritmo y un poco también sus antecedentes. Cuanto a antecedentes, punto número 1, el método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal que se enfoca y es capaz de resolver modelos complejos que los resultados que resolvemos mediante el método gráfico no alcanzan a abordar. Lo que decíamos, método gráfico está diseñado para resolver sistemas de programación lineal a dos variables, porque dos variables son las que se pueden graficar en un sistema plano cartesiano a dos dimensiones. En cambio, el método simplex es para más dimensiones, más variables, de 3 en adelante hasta n. ¡Qué buen servicio! Es nuevamente un método iterativo que permite ir mejorando la solución paso a paso. Lo que hacemos con el método gráfico era jugar con cada uno de los vértices, uno por uno, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Es lo mismo que vamos a estar haciendo, pero ahora resolviendo matriz con matriz. Bueno, más bien, dentro de la matriz, cada uno de los vértices o conexiones, interacciones que tiene cada una de las restricciones. La razón matemática de esta mejora radica en que caminamos por estos vértices del poliedro, del vértice 1 al vecino. Cada vez vamos uno por uno hacia la derecha para buscar una maximización, a la izquierda para buscar una minimización. Ahora, consideraciones previas que debemos tener antes de trabajar el método simplex. Primero, lo que comentábamos, es importante la teoría de matrices, es fundamental para esto. Necesitamos conocer el concepto de matriz, vector, operaciones con matrices, algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de actividades secuenciadas mediante un proceso. Tipos especiales de matrices, ya habíamos enunciado al menos dos. La matriz nula, que es una matriz constituida de puros elementos en cero, y la matriz identidad, que la matriz identidad, como nos apoyó alguno de los compañeros, es aquella que tiene todos los elementos cero menos los elementos de la diagonal principal, que van a ser unos. De ahí podríamos reconocer otros conceptos importantes, pero vamos a dejarlos hasta aquí. Las variables de holgura. ¿Qué van a hacer estos? Esto es el primer gran salto desde el álgebra lineal a la programación lineal. La variable de holgura o exceso. El método simplex trabaja basándose en ecuaciones y restricciones, modelando mediante programación lineal. Para ello hay que convertir las inecuaciones en ecuaciones. Lo que nosotros realizamos en el método gráfico, si recuerdan, es transitar de esas regiones en desigualdad a las ecuaciones en igualdad para encontrar los vértices. Entonces, en esa transformación que nosotros vimos de manera natural en el método gráfico, ahora, para transformarlo mediante este sistema matricial, pues aparecen lo que se denominan las holguras y excesos, que son relacionadas con los recursos al cual se hace referencia en la restricción. Esta información vale millones. Y entonces se va a aparecer esta información dentro de mi tabulado simplex. Lo que nos parecía natural en el método gráfico, ahora en el método simplex va a implicar una nueva acción. Esa transformación de desigualdad en igualdad para encontrar los vértices implica necesariamente la existencia de una variable de holgura. Normalmente las variables de holgura, exceso, slack o surplus son calificadas en la literatura como con una letra S. También pues entenderemos que hay una suerte de variables artificiales para el método de la M. La variable artificial, ¿qué le suena artificial? Pues bueno, que no es parte natural del sistema de toma de decisiones, pero aparece como un truco matemático.
recuerden que en investigación de operaciones lo que hacemos es construir algoritmos para solucionar problemas, y para ello tenemos que simplificar mediante un modelo mi toma de decisiones. Entonces, este truco matemático nos permite convertir las inecuaciones en ecuaciones, o cuando aparecen igualdades en el problema original, y la característica principal de estas variables es que no forman parte de la solución. No deben formar parte de la solución. Entonces, si estas variables artificiales son necesarias como un truco matemático, pero no forman parte de la solución, es lo que habíamos comentado como resultados residuales. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esos resultados residuales, que digámoslo así, de acuerdo al método, nos apoyan para obtener los resultados, pero también al final nos van a permitir interpretar algunos elementos complementarios en la toma de decisiones de la empresa o de la política pública. Entonces, el objetivo fundamental de estas variables es la formación de la matriz identidad. Entonces, recordamos, la matriz identidad va a jugar un peso importante dentro de nuestro nuevo algoritmo. Ahorita lo explicaremos con los ejemplos. Entonces, el signo de la función objetivo va en contra del sentido de la misma. Es decir, en problemas de maximización su signo es menos, y en problemas de minimización su signo es más. ¿Qué tiene que ver con el método gráfico que vimos anteriormente? Les dije, cuando nosotros buscamos el método gráfico un valor máximo, naturalmente vamos recorriendo mi función objetivo hacia la derecha. Pero cuando vamos a buscar un mínimo, naturalmente vamos recorriendo gradualmente hacia la izquierda. Y por eso surge la necesidad de asociar un signo a el problema de maximización y al problema de minimización. Cuando yo tengo un problema de maximización, su signo es negativo; minimización, su signo es positivo. Vamos a ver cómo se transforma esto al final. Vamos a pensar, recordando en la aplicación del modelo de gráfico, que lo primero con lo que trabajábamos era con las restricciones, ¿cierto? Las restricciones, no la función objetivo. Vamos a olvidar un momento la función objetivo y vamos a pensar en las restricciones. Lo que acabamos de hacer es que las restricciones, entendemos, forman mi polígono de factibles soluciones. En este caso es mi poliedro, porque pues ya tenemos más de 2 dimensiones, ¿vale? Y además, pues bueno, estas se asocian a un signo de desigualdad. Son inecuaciones. Entonces pensemos, ¿cómo operan estas holguras y la matriz identidad, y por lo tanto las variables artificiales que vamos a necesitar para transformar un problema de desigualdades en igualdades? Entonces, aquí viene el primer punto importante: la búsqueda de objetivos y signos. Podemos tener un sistema de inecuaciones modelado inicialmente con signos menor igual que, menor igual que, menor igual que. ¿Sale? Tenemos el problema 1. 2x1 más 3x2 más 1x3 menor igual a 500. Primera restricción. Segunda restricción: 3x1 más 1x2 más 1x3 menor igual a 700. 4x1 más 2x2 más 3x3 menor igual a 800. Va a ser importante el signo, tanto como la existencia de la desigualdad. ¿Cómo lo transformamos en igualdad? ¿Qué es lo que decíamos? Mediante las variables de holgura, las S. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Las S, las slacks, que vamos a integrar al sistema para transformar desigualdades en igualdades. Entonces, si notan, la parte izquierda de este sistema es exactamente igual al sistema original. Entonces teníamos 2x1 más 3x2 más 1x3, queda 2x1 más 3x2 más 1x3, queda igual para cada una de las restricciones. Pero para transformar esta desigualdad en igualdad,
agregamos una matriz adyacente a la original, que va a ser una matriz identidad. Si se dan cuenta, es una matriz identidad donde tenemos ceros en todos los elementos distintos a mi diagonal principal. Y en la diagonal principal vamos a tener unos y ceros. Esa es la definición que teníamos de matriz identidad. Estamos agregando una matriz identidad a la matriz del problema original, pero además vamos a estar interpretando esto basado en los signos. Decíamos anteriormente, si tenemos un problema de maximización, su signo va a ser menos, y si es de minimización, su signo es más. Esto aplicado para las variables artificiales o las que estamos integrando con con nuestra nueva matriz identidad, que es lo que teníamos aquí. Menor igual que. Llevamos un signo positivo. Por lo tanto, ¿qué teníamos ahí? Teníamos un tipo o maximización o minimización. Vamos a ver el otro ejemplo. Vean la diferencia del signo de la desigualdad. Aquí teníamos menor igual que, aquí tenemos mayor igual que. Mayor igual que, mayor igual que, mayor igual que. Por lo tanto, cada uno de estos dos sistemas, fíjense, aunque tienen los mismos elementos, o sea, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, tienen las mismas características del lado izquierdo de la inecuación. Del lado derecho de la inecuación también. Lo único que varía son los signos. Y esos signos son los que me van a permitir entender si es un sistema que va a buscar un máximo o un mínimo. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Y de ahí es que también vamos a deducir la naturaleza de los signos que va a traer la matriz identidad para su diagonal principal. En este problema teníamos positivos, en este problema traemos negativos. ¿Por qué? Por la naturaleza del problema mismo que habíamos comentado anteriormente, sobre maximización y minimización. Hasta aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos realizando una transformación inicial al sistema o al planteamiento del problema. Estas son las restricciones originales, ¿no? Las restricciones originales para el problema de programación lineal que resolveremos mediante simplex. Simplex porque son 3 variables. Minimización, maximización por la naturaleza de la desigualdad. Que bueno, también puede darse el caso en que nos digan, la empresa busca maximizar, la empresa busca minimizar, el gobierno busca maximizar, el gobierno busca minimizar. Son dos vías. Uno, que nuestro planteamiento del problema lo dicte, o como tal lo podemos interpretar de acuerdo a la naturaleza de los signos en las desigualdades. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Fue el primer paso de la transformación de inecuaciones transformadas en ecuaciones. ¿Cómo transformamos inecuaciones en ecuaciones para el método simplex? Mediante la integración de mi matriz identidad en el sistema. Y que esa matriz identidad es lo que denominamos también integrado por las variables de holgura y exceso, de las que hablábamos hace un momento. Entonces esa es nuestra primera transformación. Pero bueno, vamos a regresar un poco a la teoría. Teoría. Recuerden, cualquier problema de programación lineal tiene al menos 3 elementos. 1, la función objetivo. 2, las restricciones. Dentro de las restricciones tenemos las restricciones asociadas al problema y las restricciones asociadas a la restricción lógica. O sea, no se pierden las restricciones lógicas. Si recuerdan, las restricciones lógicas son las de no negatividad. ¿Sale? Es que implica que las variables del sistema son mayores o iguales a 0.
Esto nos permitía en el método gráfico acotarnos a uno solo de los cuadrantes del plano cartesiano. Pero aquí quiero que observen lo siguiente. La función objetivo normalmente está dada por la variable como tal, en este caso las x, que multiplican a mi objetivo. Por ejemplo, si yo quiero maximizar la ganancia, por lo tanto voy a tener un CX o CIJ compuesto por las ganancias unitarias. Si quiero Z maximizar ganancias totales, entonces va a ser un producto de la función objetivo de las ganancias unitarias del valor X1 más la ganancia unitaria del valor X2, etcétera. Entonces, normalmente esta es la forma general. Un CIJ que multiplica a todos los X y J. Esto de mi función objetivo. En las restricciones, normalmente tendremos un valor que restringe la restricción misma. O sea, un valor, por ejemplo, una restricción presupuestal. Los costos unitarios, aquí AA11, el costo unitario asociado a la variable X1, más el costo unitario de la variable X2, más el costo unitario de hasta N, va a ser menor, igual o en igualdad, de acuerdo al ajuste que pusimos, a un valor B o beta. La verdad es que la literatura lo maneja como B. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Estos elementos B, ¿no? son el stock de recursos asociados a cada una de las restricciones. Por ejemplo, si tengo una restricción presupuestal, pues va a ser, ejemplo, igual a 500 unidades monetarias, que tengo que distribuir entre los costos de producción de cada una de las, de cada uno de los tipos de producto, por ejemplo. O puedo tener un stock de recursos en mano de obra, ¿no? La cantidad total de trabajadores contratados por hora, siendo que cada producto implica la demanda de cada uno de tiempo de trabajo para su producción. ¿Sale, amiguitos? Entonces este es el formato general de todo problema de programación lineal en sea en 2 dimensiones o en este caso hasta n, porque hasta n podemos resolverlo mediante el simplex. N significa que en algún momento puede ser un sistema ilimitado. Conforme más grande, más cantidad de iteraciones necesitará el sistema para resolverse. Ahora, regresamos a el modelo. Nueva consideración previa. El modelo debe de cumplir las siguientes condiciones. El objetivo consistirá en maximizar o minimizar el valor de la función objetivo. O sea, es un máximo o un mínimo. Si recuerdan, los pasos intermedios son la verificación de las convergencias entre las restricciones, que eran en el método gráfico nuestros vértices, que son soluciones que pueden ser eficientes, pero pueden ser eficientes relativas, no son ni máximo ni mínimo. Entonces el proceso iterativo termina cuando llegamos a un valor máximo o mínimo, dependiendo lo que estemos buscando. Todas las restricciones deben ser ecuaciones de igualdad o identidades matemáticas. Por eso es que nosotros necesitábamos transformar las inecuaciones que me formaban el polígono en ecuaciones que me permitan calcular vértices. Pero para realizar eso, necesitamos el truco matemático de la integración de la matriz identidad. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Todas las variables x y deben tener valor positivo o nulo, es decir, respetamos las condiciones de no negatividad. También los términos independientes beta y, ¿no? o BI, que mencionábamos hace rato, de cada ecuación deben ser no negativos. Es decir, interpretación económica. Los stocks de recursos asociados a cada restricción del sistema no pueden ser negativas. No puedo tener trabajo negativo, no puedo tener costos negativos, no puedo tener unidades negativas. Esos son los
las condiciones iniciales de todo problema de programación lineal con resolución mediante simplex. Ajá. Tipo de optimización, ya habíamos dicho, optimizar implica llegar a un valor máximo o un valor mínimo de los sistemas. Existen diferencias en el algoritmo de maximización y de minimización en cuanto al criterio de condición de parada. De parada. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden, es un proceso iterativo. Vamos revisando, cada una de las paradas es cada uno de los vértices. Vamos resolviendo el sistema entre vértice y vértice, vértice y vértice. Paramos y tenemos una resolución parcial. ¿Es máxima, es mínima? No. Sí, continuamos. Si no, continuamos a la siguiente iteración. Y así es. Entonces, para cada parada realizamos una iteración. Y para esto necesitamos calcular condiciones de entrada y de salida de la base. Entrada y salida de la base. Recuerden, si una matriz tiene renglones y columnas, los renglones se asocian a ecuaciones y las columnas se asocian a variables. Entonces vamos a evaluar renglones y columnas. Vamos a evaluar entradas y salidas. El objetivo de maximización es la condición de parada. Bueno, vamos a revisarlo un poco más adelante esto. Pero lo que les puedo adelantar en este momento es que para maximización y para minimización, estas condiciones de parada, es decir, la evaluación de entrada y salida, van a ser diferentes. En este momento no es pertinente que revisemos esto porque todavía no lo han visto en la práctica. ¿Por qué es que hablábamos de los cambios en los signos dependiendo del tipo de problema? Ventajas. Con la modificación de los signos en las restricciones correspondientes se posibilita la aplicación del método simplex. O sea, vamos a pensarlo así, regresando al método gráfico. Si yo buscaba una maximización, es muy probable que la encuentre de izquierda a derecha. Si voy a minimizar, es de derecha a izquierda. Entonces, eso me dicta una ruta más eficiente para llegar al valor máximo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Por eso los signos nos dan la dirección en la operación de las evaluaciones de los vértices del poliedro. Entonces, tenemos inicialmente que en los problemas tenemos 3 tipos de restricciones originales. Y esto va a ser muy importante entenderlo para cuando lo programemos en R, por ejemplo. ¿Vale? Hay 3 tipos de restricciones: en inecuación y en ecuación. En ecuación, cuando yo tengo que gastar el 100% del recurso de stock de una restricción. Tipo igualdad. Si yo digo, tengo un presupuesto de 1,000 pesos y tengo que gastar 1,000 pesos necesariamente, no puedo tener algún residuo ahí. Ok. Restricción en igualdad. Restricción en desigualdad. Mayor igual que. Mayor igual que. Tengo que gastar más o tengo que vender más del mínimo necesario. No estoy diciendo cuántas unidades voy a vender, sino más que. Inteligente, ¿no? Restricción de tipo menor o igual que. Por ejemplo, la presupuestal o la de mano de obra. Tengo 1,000,000 de pesos para producir chocolates dulces y chocolates amargos. Puedo gastar el 1,000,000 de pesos o menos. Son las 3 tipos de restricciones que existen en mi sistema. Ahora, vámonos al algoritmo en general. Hay el método simplex y el método de 2 fases. Nosotros tenemos que aparecer las variables artificiales, sí y no. Aparecen las variables artificiales, sí y no. Partimos del simplex, construimos la primera tabla. La primera tabla es aquella que nosotros ya estábamos comenzando a construir con la primera transformación. La transformación del sistema de ecuaciones original en la que tenía desigualdades en una con igualdades. Con igualdades agregamos la matriz identidad. Entonces, esa nueva construcción
la entenderemos como un tabulado inicial simplex. Tabulado simplex inicial. A partir de ese tabulado simplex inicial, comenzaremos a evaluar paradas, es decir, elegir la variable entrante, la variable de salida, la variable de entrada, la variable de salida, que corresponden a los renglones y las columnas, y actualizar la tabla misma con las iteraciones, y ahí es donde entran las operaciones básicas con matrices. Ahora sí, vamos a entender qué es la entrada y qué es la salida. Tenemos que realizar el test de optimalidad. Yo sé que ya están viendo muchos conceptos nuevos, pero al final los vamos a poner en práctica para que sistematicen el algoritmo. Test de optimalidad, ¿qué implica? En los problemas de maximización, el problema de programación lineal es óptimo si todos los costes reducidos son menores o iguales a 0. Costes reducidos. En problemas de minimización, el coste reducido debe ser mayor o igual a 0. Nuevamente, nos está el método lo que nos está diciendo es que sea maximización, sea minimización, voy a tener signo diferente y por lo tanto dirección diferente para realizar las iteraciones. Como decíamos, si buscamos un máximo es de izquierda a derecha, si buscamos un mínimo es de derecha a izquierda. ¿Cuáles son las reglas de entrada y de salida? Bueno, una vez que ya tenemos mi tabulado simplex, vamos a revisarlo un poco más adelante, la variable que entra en la base debe ser aquella que tenga mayor coste reducido positivo. Híjole, ahí, cuando lo vean, va a ser mucho más sencillo. En el caso de maximización, en el que después, a la salida, después de decidir la variable de entrada en la base, es preciso determinar qué variable sale de la base. El criterio consiste en seleccionar aquella que tiene el menor cociente entre su valor del coeficiente de K y el correspondiente a la columna Késima, siempre y cuando este coeficiente sea estrictamente positivo. Perfecto, ya ven, por eso yo les decía, no es lo mismo que nosotros leamos las condiciones iniciales del planteamiento del simplex a que lo pongamos en práctica. Esto implica que nosotros realizamos una operación relativamente sencilla para seleccionar renglón y columna que se va a denominar pivote. El pivote, entonces, va a ser aquel espacio en donde la regla de entrada y de salida me marcan el comienzo de las operaciones básicas con matrices y por lo tanto el inicio de una nueva iteración. Vamos a ir sintetizando. Todo lo que hemos dicho en cuanto al proceso se reduce a lo siguiente. El método simplex en su forma de tabular, ¿no? Construcción de la primera tabla, el tabulado simplex. Evaluar las condiciones de parada. Las condiciones de parada marcan el inicio de una iteración. Para evaluar las condiciones de parada, tenemos que elegir la variable de entrada y la variable de salida. Es decir, elegir renglón y columna, que en conjunto me van a dar el pivote, el elemento pivote mediante el cual voy a realizar todas las operaciones. Terminamos todas las operaciones con matrices, operaciones con renglones y con columnas, y obtendremos la actualización. Terminamos una iteración del simplex. Si en este término de actualización de la tabla encontramos un valor máximo para el sistema o un mínimo para el sistema, si no lo encontramos, significa que sí encontramos un punto eficiente parcial y por lo tanto continuamos con el método de nuevo. Entonces evaluamos nuevamente las condiciones de parada, elegimos la base, la entrada, la salida, definimos el pivote y volvemos a hacer todo el procedimiento.
Por eso les dije, la programación lineal, los métodos en investigación de operaciones, sobre todo se han desarrollado ahora que contamos con tecnologías para realizar muchas operaciones de manera simultánea, acelerada, aunque son operaciones básicas. Esto nos puede llevar un conjunto de operaciones enorme.